Gracias por acompañarnos. Las lesiones al derecho de producción de los autores, editores, intérpretes, productores de fonogramas y videogramas y organismos de radiodifusión del destacado abogado Miguel Ángel Emery, abogado especialista en Derecho Comercial y en Derecho de Autor, profesor de posgrado de Propiedad Intelectual en la Universidad de San Andrés y la Universidad Austral, profesor de Comercio Internacional en la Universidad de Ciencias Económicas y el Derecho Comercial en la Facultad de Derecho y socio de Estudios Milieu, y es autor de varios libros, entre ellos el de Propiedad Intelectual. Y en el día de hoy hablaremos específicamente de su posición con relación al derecho de autor, su postura con este tema. La reproducción fraudulenta de bienes intelectuales se nos presenta desde los albores mismos de la historia de la creación de obras literarias o artísticas. En muchas oportunidades se ha puesto de manifiesto la estrecha correlación que existe entre la evolución de la tecnología y el derecho de autor. La vieja tecnología de la imprenta es la que da volumen industrial al aprovechamiento de obras literarias y la que al mismo tiempo crea el campo para su espuria utilización en perjuicio del autor. La libertad de competencia permitía a especuladores ávidos y poco escrupulosos copiar sin pudor el trabajo ajeno y de entregarlo al público al precio vil. En esas condiciones no es extraño que los editores hayan solicitado protección y garantía. La imprenta, al crear un nuevo Estado de Derecho, hacía necesario un nuevo Estado de Derecho. Desde 1470 los editores obtuvieron privilegios reales, concediéndoles un monopolio de explotación de la obra que variaba según el caso entre 2 y 10 años. En esa época, cuando no se conocía el derecho de autor, tal como lo concebimos ahora, derivado del acto creativo de la mente humana, ya los editores de provincias violaban los derechos monopólicos de los editores de las metrópolis y causaban con su accionar la necesidad de que se dictaran sanciones contra las violaciones, que consistía, como hoy, con multa, secuestro y confiscación de la obra de infracción. Y por estos antecedentes históricos, la voz piratería aparecería conocida en 1706, cuando el Shore Oxford Dictionary la define así: como apropiarse o reproducir la obra o invento de otro sin autorización para provecho propio. Bien sabido es que pocos años después, en 1710, la reina Ana Estuardo dictó la primera norma destinada a garantizar los derechos de los autores y editores por 14 años. El Glosario de Organización Mundial de Propiedad Intelectual adoptó ese concepto de piratería y nos dice que en las esferas del derecho de autor y de los derechos conexos se entiende generalmente por piratería la reproducción de obras publicadas o de fonogramas por cualquier medio adecuado con miras a la distribución al público, y también la remisión de una radiodifusión de otra persona sin la correspondiente autorización. Cabe una reflexión aclaratoria sobre esta definición, ya que la expresión con miras a explotación no significa necesariamente que los ejemplares deban haber sido puestos en circulación. Piola Caselli considera consumado el delito de reproducción abusiva por el mero hecho de su realización, aun cuando los ejemplares permanezcan en los locales de la tipografía o en la casa del reproductor, porque el derecho de reproducción es absoluto, intenso y formal, independiente de la puesta en el comercio de las copias legítimas. Cuando entremos específicamente en el estudio comparativo de las figuras penales, veremos las formas particularísimas que adopta el dolo de este tipo de ilícitos. Es muy común, por ejemplo, la expresión defraudación de derechos autoriales para dirigirse a los mismos, pero la verdad es que la apropiación indebida de los derechos intelectuales guarda más relación con el hurto que con la defraudación, ya que consiste en el desapoderamiento de la obra y en el apoderamiento de los derechos económicos que ella produce.
sin conocimiento del autor, normalmente ajeno a las maquinaciones del que lo plagia, y muchas veces domiciliado a miles de kilómetros del lugar donde el desapoderamiento se realiza. Si bien toda esta situación tiene sus orígenes en pasado remoto, las facilidades proporcionadas por los avances tecnológicos de la actualidad impulsaron esta industria espuria a niveles insospechables, conquistando altos porcentajes de los mercados de bienes intelectuales y comprometiendo la misma supervivencia de las actividades legítimas incapaces de competir con ella. Todo el que plagia y utiliza material ajeno no se somete a riesgos comerciales, no tiene relaciones contractuales con autores ni con artistas, no incurre en inversiones significativas, no crea, no mantiene discreción artística ni servicio de publicidad, simplemente copia los éxitos del momento sin pagar a nadie, pudiendo ofrecer el producto a precios bajos, obteniendo ganancias considerables o solamente para obtener likes o para buscar seguidores en las redes sociales. Carlos Corrales, desde Costa Rica, nos dice que la protección legal del derecho de reproducción significa darle al autor o a sus derechos habientes el amparo de la sociedad de sus intereses económicos. En los países en desarrollo es mucho más lo que está en juego, protegiendo los derechos morales y patrimoniales de los creadores intelectuales. Se protege no solo el interés cultural general de la humanidad, sino y principalmente la cultura local contra la avalancha de una desculturación que bien podemos calificar de neocolonialista. Si a través de la reproducción de ideas de los profesores extranjeros pueden llegar sin costo al alumnado de uno de nuestros países a los maestros nacionales, no tienen incentivo económico para publicar porque son copiados sus apuntes, conferencias, entonces muy pronto nos veremos privados de sus contribuciones y sin otra fuente que los bien remunere a estos autores extranjeros. Si en un país se instala esta situación de plagio, piratería pornográfica, alcanzando niveles industriales, el público tendrá a su disposición los más actuales éxitos de repertorio internacional a valor de alrededor de menos de $1. En estas condiciones, el video original, en este caso, no podrá competir con ninguno de los grandes éxitos de autores, de cantantes, de músicos. Tanto más grave si el artista local es plagiado, es pirateado, es copiado. El productor nacional, privado del lucro de los éxitos de sus artistas, no tendrá tampoco incentivo para continuar grabando y fijando obras vernáculas, y el repertorio nacional irá primero desapareciendo de las grabaciones y careciendo del estímulo de difundir y perpetuarse. Por esta vía, esta música será un tema desolador que presentan países, por ejemplo, como El Salvador, República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico, Argentina. Hasta aquí la lectura del día de hoy, las lesiones al derecho de producción de los autores, editores, intérpretes y videos y organismos de radiodifusión del profesor Miguel Ángel Emery. Nos vemos en el próximo video, no sin antes recordarles la importancia de los libros, que compartan este u otros materiales que subimos diariamente en las redes sociales como el INSE Púlveda. Está el resumen. Le dejo con una frase de Henry Ford que dice: el dinero es como un brazo o una pierna, o se usa o se pierde. Hasta la próxima. Recuerda, los libros te educan.